El Ministerio de Salud anunció que se va a acelerar el proceso de vacunación. Esta semana será el turno de los adultos entre 44 y 40 años. Conversamos del proceso de inoculación masiva con el investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el doctor Pablo González, quien gentilmente nos recibe esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Hola, José Luis. Buen día. Muy bien, gracias. ¿Qué le parece el anuncio del gobierno? Porque claro, bueno, llegaron 1,5 millones más de vacunas de Sinovac, lo que obviamente eso permitiría inocular a 750.000 personas con las 2 dosis, porque me imagino que también el cuidado está centrado en que la gente pueda obtener su segunda dosis, ¿no? Así es una excelente noticia. De todas maneras, quienes quieran y pueden vacunarse, lo ideal es que así lo hagan cuanto antes, para ir aumentando la proporción de la población que se encuentra vacunada contra COVID-19, y por tanto esto es una muy buena noticia, muy bienvenida, y que, como tú bien dices, se da muy probablemente por la mayor disponibilidad de más dosis de vacuna en el corto tiempo para poder justamente abordar esta población más joven. Ahora, en su opinión, ¿da lo mismo si es que me vacunan con Sinovac o con Pfizer? Totalmente, absolutamente. Ya. El Instituto de Salud Pública es una entidad regulatoria nivel 4, clase 4, al igual que la FDA, que otra agencia de mucha relevancia a nivel mundial, y por tanto, si el SP determina que una vacuna es apta y presenta las condiciones de seguridad, efectividad y de inducción de inmunidad necesarias para combatir COVID-19, muy bienvenida sea cualquiera sea la opción disponible. Ahora, se ha hablado mucho de esto del carné verde, el pasaporte verde, que permitiría que la gente que están con las 2 dosis y ya con el periodo de inmunización 2 semanas después de la segunda puedan tener mayores libertades, mayor movilidad a nivel del territorio nacional, por ejemplo, o incluso salir fuera del país. ¿Qué opinión le parece a usted? Porque toda la información que nosotros entregamos a la ciudadanía a través de la pantalla de Mega Noticias es que usted, por mucho que esté vacunado, se tiene que cuidar igual porque se puede contagiar igual. Claro, lo más probable es que la vacuna lo ayude a usted a no hacer un cuadro grave o no terminar hospitalizado, pero se puede contagiar igual. Usted, por ende, usted puede contagiar a alguien que no esté vacunado, ¿no? Exacto, José Luis. Así es. Me parece interesante como propuesta. Esto ya ha sido implementado en otros países. En Israel se ha comentado mucho sobre esta propuesta que está en práctica allá. Sin embargo, me parece un poco pronto para implementarlo o pronto para considerar ya tenerlo en marcha, porque falta aún una gran proporción de la población que se vacune. Claro. Actualmente estamos con aproximadamente un 44% de la población que presenta las 2 dosis. Los efectos en general positivos de la vacunación se observan con porcentajes mayores, y por tanto, y la motivación principal está primero en vacunar la mayor cantidad de población apta o calificable para vacunarse, para luego empezar a considerar estas ventajas o atributos de mayor libertad para quienes hayan pasado por este proceso de vacunación. Pero una buena propuesta, interesante, pero me parece que es aún un poco muy temprano para implementarlo. Ya, o sea, una vez que tengamos el 80% de la población inoculada, como es la meta del gobierno, podríamos hablar de qué podemos hacer ahora, ¿no? Claro, y sería un buen incentivo también para que aquellos que aún quedan por vacunarse y pueden vacunarse también lo consideren como una opción válida para todos poder acceder a estas mayores libertades. Se habla mucho de que puede prestarse para discriminación también, doctor. Por ejemplo, no sé, a la hora de conseguir trabajo. O sea, si estoy vacunado, te contrato, si no, no. O sea, puede generar un efecto adverso, ¿no? Así es, por eso justamente que se ha frenado un poco la implementación de este tipo de práctica, y se ha discutido mucho, ¿cierto? Y es muy importante que actores de distintos sectores también tengan opinión respecto a ello, para justamente evitar estas situaciones potenciales en las cuales se puede discriminar a un individuo por estar o no vacunado. Esa no es la idea. La idea es simplemente poder ir adquiriendo mayores libertades en aquellos individuos que hay mayor seguridad de que están más cubiertos ante una eventual exposición al virus. Esa es la finalidad principal, no otro que eso. Y por tanto hay que ser muy cuidadoso en recordar justamente la no discriminación de aquellos individuos que no pueden vacunarse o por decisión propia no desean hacerlo aún o a posteriori. No, claro. Doctor, el proceso de vacunación, si cumplimos la meta del 80% de la población objetivo, o sea, la población objetivo cumplimos el 100%, digamos, vacunando a 15 millones de personas, ¿estaríamos en condiciones de generar una inmunidad de rebaño? Esta es una gran pregunta, ¿cierto?, que ha surgido en
el último mes, yo creo de manera muy fuerte, porque es algo muy anhelado por todos, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Y la verdad, hay varios factores que impactan en la obtención de inmunidad de rebaño. Una de ellas siendo el virus circulante. Hay variantes, conocemos variantes de preocupación que están presentes en Chile, también en países aledaños, ¿cierto?, a nivel mundial. Con la globalización están a un vuelo de presentarse en Chile y, por tanto, la obtención de una inmunidad de rebaño podría eventualmente dificultarse ante una variante que pueda sobrepasar la inmunidad inducida por las vacunas. Claro. Y por tanto, no se puede dar garantía de que exista inmunidad de rebaño. Qué complicado eso, doctora, porque resulta que, por ejemplo, uno ve que hay países donde la vacunación es pero a velocidad tortuga, ni más ni menos que nuestros vecinos argentinos o nuestros, no vecinos, digamos, fronterizos, pero sí regionales como Brasil, por ejemplo, o en el mismo Perú. Y Brasil especialmente ha advertido incluso la OMS que puede ser como una especie de caldo de cultivo para nuevas variantes si es que no se controla la pandemia y sigue desbordada como lo ha demostrado. Y nada garantiza que si no o sea, deberíamos tener un trabajo más regional que tan local. Cada país se está rascando con sus propias uñas, pero da la sensación de que deberíamos tener una estrategia al menos panamericana, ¿no? Idealmente, obviamente el mundial sería lo óptimo. Claro. También el caso de India es muy preocupante, hay una tasa de infección muy alta a nivel país, con una muy baja tasa de vacunación, 1, y algo por ciento de la población, 1,8% creo, está vacunada por completo, es sumamente poco, menos del 10% ha recibido las 2 dosis, cuando corresponden 2 dosis, y por tanto esas situaciones, esos escenarios son situaciones que permiten eventualmente el surgimiento de variantes de preocupación que podrían justamente poner en riesgo los planes de vacunación o las altas tasas de vacunación de otros países. Entonces, de ahí surge el lema de que no estamos seguros hasta que todos estemos seguros, ¿cierto? Y la necesidad de que estos planes de vacunación se extiendan a todos los países, regional y mundial, que todos estemos protegidos contra COVID-19 para evitar justamente estas variantes que pueden complicar la inmunidad. Y estamos en un mundo además tan hiperconectado, o sea, hoy día en 2 patadas uno está en Estados Unidos, o está en Europa, o está en cualquier parte del mundo. Entonces, claro, uno puede traer de todas partes. De hecho, sin ir más lejos, el coronavirus llegó rapidito por turistas chilenos que andaban precisamente en Italia, el primer caso en la región de Maule. Doctor, ¿qué sabemos? Por ejemplo, yo me acabo de vacunar. No es que me crea joven, pero me acabo de vacunar porque me tocaba por edad. ¿Y cómo se llama? Hay gente que se vacunó en febrero, incluso en enero. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Mantienen los anticuerpos? ¿Necesitan otra dosis? ¿Qué es lo que se sabe al respecto a esta altura? Bueno, muy buena pregunta. Es algo también que se está discutiendo en el último tiempo porque tiene mucha relevancia. ¿Cuánto dura la inmunidad que inducen las vacunas? De hecho, muy recientemente ya Pfizer anunció de forma más formal de que muy probablemente ya están considerando una tercera dosis de la vacuna, de su vacuna. Están viendo en qué momento, si es que a los 9 meses, al año, pues también proyectar cada cuánto, cada 12 meses o cada 18. Claro. Esto se ha planteado para varias vacunas y tiene varios objetivos. Uno es justamente prolongar la duración de los anticuerpos neutralizantes contra el virus, los cuales se saben que en el tiempo van disminuyendo y según la vacuna disminuyen con mayor o menor tasa. Según la vacuna me refiero a tipo de virus o bacteria a la cual combaten. Claro. Pareciera ser aquí que en el caso de SARS-CoV-2 estos anticuerpos tienen una limitante de duración y por tanto la idea con una tercera dosis es reforzar justamente esa inmunidad para que sea más prolongada. Otro bien efecto positivo de una tercera dosis es el que aquellas personas que responden débilmente a la vacunación, siempre hay un porcentaje que así responde, pueden tener una oportunidad de inducir una respuesta más fuerte. Y finalmente también una tercera dosis podría reforzar globalmente la respuesta inmune contra variantes, si es que además no se incluye en la tercera dosis una variante del virus para abordarlas, y por tanto también podría ser muy positiva en ese sentido para tener mayor cobertura de inmunidad en el tiempo. Lo último que quiero decir respecto a esa tercera dosis, que también es importante comunicarlo, que es muy frecuente que haya vacunas con más de 2 dosis, sí. Vacunas contra hepatitis, contra neumococo, contra bacterias, tienen 3 o incluso 4 dosis, y por tanto es algo bastante normal en el mundo de las vacunas.
Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a la más común y corriente, que es la influenza, que todos los años un solo pinchazo. Pero eso es súper interesante también desde el punto de vista de la virología, si usted me permite usar ese término, doctor. Porque, por ejemplo, y me parece que no hemos conversado, el virus del sarampión. Yo tuve sarampión de cabro chico y quedé impecable, ya no me va a dar más. Es incluso a través de la leche materna uno puede traspasar la inmunidad a una guaguita lactante. Hay otros virus como el de la influenza que todos los años hay que actualizar la vacuna y pinchar a la población vulnerable. Y hay otros virus como el SARS-CoV-2 que la verdad es que todavía estamos como en etapa de estudio porque fue todo muy rápido, aunque se ha estudiado un montón ya en un año tiempo récord todo lo que se ha descubierto en torno a este virus, pero no deja de ser curioso. El SARS-CoV, el primero, ese que apareció en los albores de los 2000, yo me imagino que se estudió, ¿o no?, ese virus, su comportamiento, y que debiera ser, y discúlpeme la ignorancia, relativamente similar al SARS-CoV-2 desde el punto de vista del comportamiento, ¿no? Sí, tiene similitudes y de hecho lo que se observa es que con el tiempo caen los títulos de anticuerpos contra ese virus, en general también contra coronavirus. Esto es algo incluso que había sido comentado o reportado en el mundo veterinario, donde también hay coronavirus, y en el ámbito en los cuales, de hecho, ha sido muy difícil establecer vacunas contra ese coronavirus. Y por tanto fue muy buena noticia a la vez cuando se descubrió que podíamos tener vacunas contra SARS-CoV-2, aunque se puede inducir inmunidad con vacunas. Así que hay similitudes y diferencias. Esto, como tú bien dices, es algo en estudio. De hecho, como parte del estudio clínico en Chile, con la vacuna de Sinovac, estamos evaluando los títulos de anticuerpos en el tiempo. Y prontamente vamos a empezar a analizar en el suero de los individuos participantes los niveles de anticuerpos contra justamente el virus que fueron inducidos por la vacuna, con la idea justamente de poder proyectar en el tiempo si es que va a ser necesario o no eventualmente una tercera dosis y qué tan protegida puede estar esa persona contra el virus. Ahora, los anticuerpos no son todo tampoco. Muchas veces hay muchos focos sobre los anticuerpos como si fuesen el único parámetro protector del sistema inmune contra este virus. Hay otros componentes inmunológicos, hay células inmunes, células que se llaman T citotóxicas, que son más difíciles de estudiar, pero también juegan un rol importante en combatir el virus y por tanto, a medida que las estudiamos, en el contexto justamente de estos estudios clínicos, podríamos determinar si es que también están contribuyendo a la protección y si es que podrían entonces eventualmente suplir la caída en anticuerpos. Doctor, hay yo sé que es un poco tirado a las mechas quizás lo que le voy a preguntar, usted me dirá, pues, pero ¿cómo hemos avanzado en el tratamiento de los casos graves desde el punto de vista clínico? Porque, y vuelvo sobre el punto, esto ha sido un aprendizaje permanente, ¿no? Y el año pasado se hablaba de que este remedio sí, este remedio no, incluso el presidente de Estados Unidos dijo que tómense una gotita de cloro, de todo. Entonces, el asunto es, hemos avanzado en el tratamiento porque la verdad es que uno poco conoce de lo que pasa al interior de los hospitales o de las salas UCI y más bien tenemos que comunicar las cifras que son terribles, ¿cierto? 6 personas muertas, 90 personas que perdieron la vida en las últimas 24 horas. ¿Cómo se ha avanzado en eso? Bueno, yo soy más bien del mundo científico, más clínico, ya. Pero se sabe ya, hay conocimiento muy divulgado respecto a algunas terapias que son relativamente simples, que ayudan a disminuir en 1/3 la tasa de mortalidad producida por infección grave por COVID-19. De hecho, esto se observa muy bien en la gráfica de casos COVID y de muertes por COVID que hemos experimentado nosotros en Chile en el último año y algo, donde se observa que esta segunda ola ha sido mucho más grande, más importante en magnitud de casos de COVID-19. Sin embargo, la tasa de letalidad producto de estos casos es bastante menor que la ola anterior. Eso se da justamente por mejoras en el tratamiento de los casos graves de COVID-19 que han ayudado a reducir significativamente la tasa de muerte. Obviamente esto hay que comunicar el que no resuelve el problema de casos graves de COVID-19 y sigue habiendo una tasa muy alta de mortalidad. Simplemente la disminuye en una fracción importante que ayuda, en cierto modo, y permite estar controlando esta segunda ola que es mucho más grande de magnitud que la del año pasado. Doctor Pablo González, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y aclararnos algunas dudas. Encantado, José Luis. Que esté muy muy buen bien. día. Buenos días. Igual.
Ahí está, la gentileza del doctor Pablo González.